Matutina 2015 para dama y caballero, pero tin un Dios den cielo. Un resumen diario, un devocional para florecer por vida espiritual. 13 en voz de Nairalin Felicia. Hierba ta seca, flor ta marchita, ma a palavra de nos Dios ta permanece para sempre. Feliz mainta y un luna bendición a pavo, que palabra de Dios por llena bo corazón awe con esperanza. Awe nos tana luna 6 de abril 2015 y pa awe el título de nos devocional da Tur a queda cumpli. Laga nos comenzar con palabra de oración. Tata Santo Dios de amor, grande tabo fieldad. Turma inta, nanta nobo. Danke pa un día más. Danke pa bonita naturaleza. Danke pa oportunidad que nos tiene para meditar y reflexionar riba bo palabra en el nombre de Jesús. Amén. Nos versículo de meditación ta guardo allá en el book de Josué, capítulo 21, versículo 45. Ni un día bon promesa nan que el Señor ahasi na casa de Israel no a falla. Tur a queda cumpli. Den a historia de Éxodo hebreo para Canaán, nos da allá tur e paso nan de un verdadero aventura de fe. Promé, tabagating un mandato divino. Lanta arriba y vai cruza e Jordán aquí. Después, nos da allá el objetivo, conquista etera. E actitud necesario para conquistar etera no por falta. Sea fuerte y tener coraje. El método también para conquistar etera, aguardo mencionar. No vira fordije, ni na mandrechi, ni na mangrobes. Naturalmente, tengo una promesa. Lo voy a hacer bo camina próspero y después lo voy a tener buen éxito. Y finalmente, el cumplimiento de la promesa. Tur a queda cumpli. Dios avisa en el book de Josué capítulo 1 versículo 3. Tur lugar que vosso plante pia trapa, me aduna vosso. Manera me avisa Moisés. Na versículo 6 et avisa. Abo lo hace el pueblo aquí hereda etera kumi ahura nan tatanan kumi tadunanan. Y en el versículo 9 et avisa pa sobre el Señor bo Dios ta cubo onda cubo bae. E israelita nan amira el cumplimiento de la palabra de Dios. E expresión tur a queda cumpli ta el resumen de la conquista. Pero Kiko e conquista de Canaán nos tocante e promesa de Dios. Promé nos mester cooperar con Dios den cumplimiento de su promesa. Dios lo no hace para nos lo que nos mes tinco hace. De dos, nos mester sigue o pide acerca lo que Dios amanda nos. De tres, Dios lo no cumple con su promesa ora que tiene maldición de nos vida. De cuatro, nos mester purificar nos egoísmo, nos orgullo y nos fe con nuestra fingi. Y de cinco, nos mester perseverar aunque que aparentemente nos da allá solamente resultado negativo. Finalmente, láganos no olvidar que sin Dios, un simple neshi de araña por parse una muralla insuperable para nos, pero que Dios, el obstáculo insuperable, tabira una victoria. Mi querida dama y mi querido caballero, el divino promesa ta sigue ta válido pa vos también. Pide Dios awe para cumplir con su propósito den vida, la nos risa. Tata amoroso, Dios fiel, Dios de amor, danke pa bo promesa fiel dunana nos.
ayúdanos a confiar y seguir para adelante sabiendo que el árbol cumple con su voluntad de nuestra vida, de nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. Amiga, amigo, me quiero desear un feliz día y no la háganos olvidar que Dios está fiel y es por cumplir con todo lo que Él promete. Teman con Dios su poder. Matutina 2015 para toda dama y caballero, pero ten un Dios den cielo, un resumen diario. Un devocional para florecer la vida espiritual 13 en voz de Nairalyn Felicia. Hierba ta seca, flor ta marchita, mas la palabra de nos Dios ta permanece para siempre.